Por ejemplo, en un terreno de 200 metros cuadrados, ustedes pueden generar hasta 3 plantas, que sería básicamente este esquema que tenemos aquí. Sería la primera planta, la segunda, la tercera. Y recuerden que en la segunda planta y la tercera ustedes pueden hacer un volado, que sería esta parte de aquí, este salido, respectivamente de 1 metro en la parte de frente y 1 metro también podrían ustedes aprovechar en la parte de atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Antonio. Un gusto saludarles. En este corto video lo que haré es explicarles la normativa municipal que aplica a sus terrenos aquí en la ciudad de Loja. Para ello he preparado unos esquemas los cuales les explicaré brevemente. Muy bien, entonces a continuación tenemos aquí expuestos los diferentes tipos de terrenos de los cuales ustedes podrían obviamente adquirir o ya tener uno y considerar las siguientes normativas. El primer caso es un terreno típico de por lo general 200 metros cuadrados, en donde por ejemplo en este caso tenemos un terreno de 10 metros de frente, que por lo general es de 20 de fondo, en donde el retiro frontal va a ser de 3 metros, que es la línea que vemos marcada aquí. Y el retiro posterior para la parte de atrás siempre va a ser de 4 metros. Hay que recalcar que, por ejemplo, en un terreno de 200 metros cuadrados, ustedes pueden generar hasta 3 plantas, que sería básicamente este esquema que tenemos aquí. Sería la primera planta, la segunda, la tercera. Y recuerden que en la segunda planta y la tercera ustedes pueden hacer un volado, que sería esta parte de aquí, este salido, respectivamente de 1 metro en la parte de frente y 1 metro también podrían ustedes aprovechar en la parte de atrás. Hay que recalcar de que, por ejemplo, si ustedes quisieran un cuarto piso, en este caso no lo pueden hacer porque la normativa nos dice que nosotros podemos generar una cuarta planta siempre y cuando ustedes tengan un terreno que sobrepase los 200 metros cuadrados. Como este terreno tiene hasta 200 metros cuadrados, entonces esa normativa no aplica y solamente podríamos construir hasta 3 plantas. Aprovecho para explicar rápidamente el tema del estacionamiento. Recuerden que el estacionamiento o la zona de parqueo del vehículo tiene que ubicarse de esta manera, en forma perpendicular a la vía. ¿Sí? Entonces, nosotros obviamente cuando diseñamos nos corremos los 5 metros respectivos para que el vehículo haga obviamente el estacionamiento respectivo. Entonces, los 5 metros se recortan obviamente solamente hasta el ancho del estacionamiento, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiere decir es que quedaría algo como esto, básicamente cuando nosotros obviamente diseñamos ya los espacios de su casa, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración el tema del estacionamiento. El vehículo para el municipio no puede estacionarse de forma horizontal a la vía, como lo estamos viendo a continuación. Porque lo lógico es que obviamente si yo quiero aprovechar todo el frente, lo lógico es que estacione el vehículo de forma horizontal. Ustedes lo podrían hacer obviamente en la construcción, pero el municipio no acepta el estacionamiento del vehículo de forma horizontal a la vía. Tiene que estar perpendicular o de frente, como lo están viendo en el esquema. El siguiente ejemplo es de un terreno particular que por lo general se está dando en la urbanización La Cascarilla. Es una urbanización hecha por el municipio que muchas personas ya salieron beneficiarias y están construyendo proyectos. En nuestro caso estamos elaborando un proyecto para uno de nuestros clientes y esos terrenos tienen la particularidad de tener en este caso 6 metros de frente. Es un frente muy pequeño y la normativa que aplica en este caso, por ejemplo, en este terreno, esos terrenos que son de 90 a 100 metros cuadrados como máximo, son muy pequeños, la normativa es que ustedes al frente tienen que dejarle mínimo los 3 metros y la diferencia con el anterior es que atrás ustedes van a poder utilizar casi la totalidad del terreno. Lo único que van a tener que dejar es un ducto, que es el hueco que estamos viendo aquí, que tiene que ser obligatoriamente de 3 por 2 metros, ¿sí? Entonces considerar esa parte, solamente lo que nos exige el municipio para aprobar su plano es un ducto de 3 por 2 y el resto del área es obviamente construible. En este caso de los proyectos como Los Rosales o el proyecto de La Cascarilla, de la urbanización La Cascarilla, ustedes van a poder generar hasta 3 pisos. Pueden tener una casita de 3 plantas, en donde la tercera planta obligatoriamente debe terminar en cubierta, ¿sí? Ustedes no pueden tener una losa, ¿sí? Deben terminar en cubierta. Entonces debería terminar obviamente con
la respectiva cubierta. Claro que nosotros en diseño, por ejemplo, creamos la cubierta y de frente pues obviamente se ve o se vería como si fuera una losa, como si fuera una casa obviamente que tiene una terraza en la última, en el último nivel, ¿no es cierto? Eso se puede hacer con diseño, pero el proyecto debe rematar en cubierta. El tercer caso que les tenemos preparados es el típico terreno que obviamente ya excede los 200 metros cuadrados, donde por ejemplo en este caso la normativa exige que si su terreno tiene de frente 15 metros, en estos terrenos que ya serían espectaculares porque tienen un gran frente, como normativa municipal, si su terreno tiene 15 metros de frente, usted no puede construir la totalidad de su terreno. Usted no puede hacer esto. Usted tiene que retroceder 3 metros, tiene que dejar un retiro lateral obligatorio. Entonces, aparte de dejar los 3 metros de frente, que son típicos, los 4 metros atrás, que también son típicos, usted por tener 15 metros de frente debe dejar un retiro de 3 metros lateral. Entonces, su casa de frente, pues obviamente ya no tendría los respectivos 15, sino que tendría 15 menos 3, que serían los 12 metros. ¿Sí? Y de ahí para arriba, pues obviamente usted podría construir 4 o 5 plantas sin ningún problema porque su terreno excede los 200 metros cuadrados. Quizás este terreno tenga unos 350, 400 metros cuadrados. Eso para las personas que tengan un terreno muy amplio. El siguiente esquema tiene que ver con un terreno mucho más amplio que por lo general se da en las zonas rurales, por ejemplo una casita de campo en Malacatos, en Vilcabamba, donde los terrenos ya son de prácticamente 1000 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, la normativa dice lo siguiente, se aplica para el resto de terrenos exactamente igual. El siguiente caso es que si su terreno tiene 20 metros de frente, usted ya no tiene que recorrer, tiene que dejar un retiro de 3. A un lado, tiene que dejar un retiro de 3 a ambos lados, como lo estamos viendo aquí. Entonces su casita va a quedar prácticamente en el centro de todo el terreno. Si su terreno tiene 20 metros de frente, usted tiene que dejar 3 a un lado y 3 metros al otro lado. Si esto fuese una casa de campo, como normativa nos exigen que la casa máximo sea de 2 plantas, ¿sí? Si es que es una casa de campo, ojo, si es que es en la ciudad, eso ya no aplica, pero si fuese una casa de campo, tiene que ser de 2 plantas como máximo y tiene que rematar en cubierta, siempre. Toda casa de campo tiene que rematar en cubierta. Nosotros le podemos diseñar y obviamente hemos hecho casas que no rematan en cubierta en algunos lados y en algunos lados es combinado, pero en el plano obligatoriamente tiene que estar prácticamente la totalidad en cubierta para que se pueda aprobar el proyecto, si es que es una casa de campo. Si no es casa de campo, esa restricción no existe. Y por último tenemos el típico terreno esquinero, ¿no es cierto?, donde la preocupación es que prácticamente se nos acaba el terreno por los retiros que nosotros tenemos. Pues obviamente como ya algunos han visto, debemos de dejar 3 metros en cada uno de los lados, 3 metros aquí, 3 metros acá. Y la diferencia es que vamos a dejar como normativa un ducto, nos exige el municipio dejar un ducto en la parte de fondo de 4 metros a cada lado. Entonces esta sería básicamente el emplazamiento o la utilización del terreno que es esquinero, ¿no es cierto? Podrían ser tranquilamente las 3 plantas, las 4 plantas si exceden los 200 metros cuadrados, pero nos va a quedar o debemos dejar, porque el municipio no nos aprueba el plano si no dejamos un ducto de 4x4. El ducto siempre tiene que estar libre, no tiene que estar cubierto con nada. Se supone que es un espacio prácticamente que no se lo ha utilizado y que tampoco se lo cubre. Bien, entonces espero esta información sea de su ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.